Charlar con nosotros la concejala Marina Magnani. Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Francisco te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, gracias por la atención. Bueno, recién planteamos los idas y vueltas de mucha gente con los desacuerdos, más que acuerdo, que no alcanzaron con el gobernador, con Perotti. Perotti, bueno, en el liderazgo que podríamos decir que tiene, que hay que revisar si lo tiene o no lo tiene. Y en eso ha quedado mucha gente enojada con el armado, con la construcción, no solamente del día viernes, sino de ya tiempo de la previa al día viernes. Y esto entiendo yo, bueno, por lo menos así lo planteó en Off the Record la gente de la concejala Silvana Teiza, que se fue del bloque que tenía, el bloque peronista que tenían, y me gustaría saber el porqué de también tu ida de ese bloque. Sí, en realidad materializa en el nombre del bloque una serie de disidencias que no tienen que ver con el armado electoral, sino con la gestión misma y con los ejes de lo que fue la gestión. Hay algo que se sostuvo durante mucho tiempo, a partir de que en el 2019 nosotros habíamos sido parte de ese armado electoral que llevó a Perotti a la gobernación, pero al igual que pasó a nivel nacional entre Cristina y Alberto, a nivel local hubo también una expresión de llegar al poder con el voto del electorado kirchnerista, con muchos militantes del kirchnerismo que aportamos a esa candidatura, y luego una práctica de darle la espalda no a las personas en sí mismos, sino a las reivindicaciones y a los planteos que teníamos como espacio. Entonces, cuando definimos acá en el Consejo Municipal intentar una unidad mínima del peronismo, nunca pudimos pasar de ser 4 personas las que integramos ese bloque, porque hubo otros concejales, digamos, de los espacios afines que tampoco lo integraron, y bueno, con la salida de la concejala Teiza, naturalmente devenía que yo no tenía mucho que hacer en ese bloque, pero no tiene que ver con diferencias, quizás, no hablo por otros, no hablo por mí particularmente. Me parece que las críticas están más puestas en lo que fueron los ejes de gestión que en los armados electorales. Los armados electorales son las consecuencias, ¿no? Es lo que pasa después. Si uno en la gestión de un gobierno tiene políticas de inclusión, de ampliar, de trabajar con distintos sectores, de pensar y planificar en conjunto, de llevar adelante propuestas en conjunto, lógicamente después seguramente las listas sean de unidad. Si uno se resguarda en un sector muy chiquito y no consensúa con nadie, y no amplía y no discute, y bueno, después va a pasar eso, ¿no? La dispersión, y que no se va a conducir a la totalidad de ese espacio político, que es el peronismo. Yo recién planteaba en el comienzo del programa, en la editorial, que entiendo que, y esto no me lo y más o menos lo decís vos también, pero me lo dijeron varios, nunca hubo un liderazgo real que pueda convocar y que pueda abrazar a todo el peronismo en todas sus expresiones. ¿Lo entendés igual? Sí, lo entiendo igual. Creo que hubo desde el principio una intención no solo de no conducir, sino de expulsar. Creo que hubo una política activa de expulsar a muchos sectores que habíamos trabajado para llegar a esa victoria electoral del 2019. Y eso tiene consecuencias graves, porque una de las cosas que yo hago foco es, por ejemplo, en la política de seguridad, que es algo que a Rosario la atraviesa y mucho. A mí me parece, siendo una persona que siempre militó en Rosario, siempre militó en barrios muy vulnerables de Rosario, y que tengo una experiencia también de gestión, porque fui coordinadora de un centro de acceso a la justicia que funcionaba en el medio de un barrio vulnerable, considero que es muy difícil pensar políticas de seguridad si uno no las construye con la comunidad. Pensar que uno puede desarrollar políticas de seguridad desde un escritorio en Santa Fe para Rosario, o que uno puede superestructuralmente construir políticas de seguridad, que es una mirada que demuestra el fracaso.
Entonces, todo esto, este primer emprendimiento, ¿no? De Saín, de pensar algunas cuestiones que quizás en lo teórico podían estar muy bien, y quizás en lo teórico podía suscitar desde el plano académico mucha adhesión, y podíamos coincidir con algunos preceptos y algunas cuestiones, pero después todas esas cuestiones hay que trabajarlas con los seres humanos que protagonizan el día a día de la violencia. Entonces ahí era claro que había que tener un trabajo con las comunidades de base en cada territorio, con las organizaciones, con las iglesias, con las escuelas, con los centros de salud, que son los que conocen el día a día de lo que pasa. Eso nunca existió la voluntad de construirlo, y bueno, después vienen los fracasos, ¿no? Lógicamente. Ahora, ¿hasta dónde coincidís con la oposición al gobierno de Perotti local, la oposición rosarina, que dice que Perotti abandonó a Rosario en materia de seguridad, bueno, y en otras cosas, pero en materia de seguridad? Yo no creo que la mirada sea, yo no creo que el planteo sea decir que abandonaron. Me parece que el planteo fue equivocar los actores con los que construir una política de seguridad ciudadana. Me parece que fue eso. De todos modos, también me parece injusto por parte de, por ejemplo, el Frente Progresista o Juntos por el Cambio, que hacen esa crítica cuando han sido los grandes constructores de los factores de la violencia. O sea, me distancio de esa crítica. Cuando esa crítica la hacen Puyaro, o cuando esa crítica la hace Verónica Irizar o Mónica Stein, y ahí tomo distancia, porque ellos han sido amigos, se sacaban fotos juntos, les habilitaban obras a todas personas que hoy están imputadas por narcotráfico. Entonces, yo no me voy a poner en el mismo lugar de la crítica de esos sectores. Lo mío es desde un lugar más cerca, desde dentro del frente de todo, de decir, bueno, me parece que se sectorizó en un sector muy chiquito del gobierno, se desconoció el sustento electoral, la base electoral que había llevado a Perotti a ese lugar, se construyó con un sector muy chiquito, y cuando uno construye con un sector chiquito, la mirada que tiene es chica. Cuando uno construye con más, la mirada es amplia. Creo que fue un error de mirada, un error de cómo se enfocó, y hoy ya es tarde porque faltan 7 meses de gestión, muy difícil lo que no se hizo en 3 años y pico, resolverlo en poquitos meses. Pero bueno, sí plantear esto, ¿no? Me parece que ahora el futuro del peronismo tiene que ser dejar de hablar de las candidaturas. Las candidaturas ya están, vamos a ser candidatos, no llegamos a síntesis políticas, porque lo que no teníamos era una síntesis en el programa en lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es respetar el acuerdo, las promesas y el acuerdo con nuestra electorado que hicimos en 2019. Hubo un pacto, Cuando uno se propone una elección, hace un pacto, hay un voto de confianza. Entonces hay que entender, siempre me parece muy acertado lo que dice Máximo Kirchner, si uno no sabe de dónde vino, no sabe por qué está como está y no sabe para dónde va. Hay que entender por qué ganamos en el 2019. En el 2019 hubo demandas concretas que se plantearon en una campaña y que posibilitó que el Frente de Todos ganara. Evidentemente, los que estuvieron en el Ejecutivo hoy, tanto Alberto como Omar Perotti, no supieron leer los motivos de por qué ganaron. Nosotros queremos retomar esto, entender por qué la gente nos votó en ese momento, en qué defraudamos ese acuerdo electoral y recuperar la credibilidad del votante peronista, kirchnerista, y de otras personas que sin ser peronistas y sin ser kirchneristas necesitan hoy una respuesta. Y con eso tener un planteo de un programa serio para el futuro. Marina, en algún momento de lo que me contás, dijiste, me ha tocado, bueno, en otras funciones estar en los barrios, recorrer los barrios, y también durante tu etapa de concejal, no alejarte de los barrios, me decían, y por allí se toman decisiones de los escritorios de Casa de Gobierno. ¿Cuánto de importancia, cuánto de importancia para
hoy creo yo prácticamente con impacto en toda la provincia. Aquí es la ciudad más grande, el punto o el tema principal es la seguridad o la inseguridad del lado que lo tomes. ¿Cuánto de importancia tiene de que el próximo gobernador sea de Rosario, haya vivido, haya recorrido sus calles, sepa lo que sufre el rosarino, que en definitiva es algo que de a poco lo van sufriendo también en otras ciudades? ¿Cuánto de importancia tiene esto que no pasó, en este caso, en esta gestión también, el gobernador de Rafaela, y por allí lo vemos muy alejado de este sentimiento que tiene el rosarino hoy? Sí, eso es muy importante y en nuestro caso con Marcos Clery, que es el compañero que encabeza nuestra propuesta a precandidato a gobernador, además de que es de Rosario, es una persona que tiene muchos años de compromiso y que hemos trabajado y militado juntos en los barrios más vulnerables, y uno de los ejes que siempre trabajamos, no desde que somos concejales ni diputados, desde que éramos niños, desde que éramos adolescentes, es el eje de las infancias, la inclusión, el deporte, la educación. La primera foto que yo tengo de Marcos Clery es él disfrazado de payaso animando un evento con niños en Barrio Mangrullo. Y mi militancia empezó dando apoyo escolar. Siempre trabajamos con niños y niñas en barrios vulnerables, y lo que hace falta, además de tener una mirada de la seguridad desde la perspectiva policíaca o desde la perspectiva del control, que ese es un aspecto de la seguridad, pero es el aspecto de la seguridad del que hablan tanto Hapkin como Perotti. Solo hablan de la seguridad en el plano policial o de la persecución penal. Hay otro plano de la seguridad que es fundamental, que es el social, que es la prevención, que es la educación, que es la recreación, que es que los pibes y pibas pasen su día en la escuela y en el club. El proyecto del peronismo, la familia con el pan en la mesa, con un plato de comida en la mesa, y con los niños y niñas contenidos en proyectos pedagógicos, educativos y recreativos en instituciones. Ese es el aspecto de la seguridad ciudadana del que no se habla, y eso es lo que venimos trabajando con Marcos Clery desde mucho antes de los cargos que ocupamos hoy en día. Y creo que ese es el aspecto que se descuidó. Marina, para cerrar, dos cosas. Una cortita. ¿Vas a formar ya formaste un monobloque? ¿Cómo se llama? Unidad Ciudadana, que era nuestro bloque anterior, que lo integrábamos con el concejal Andrés Jiménez. Bien, para cerrar, dame tu mirada, porque seguramente mañana vamos a presentar aquí el informe completo, pero de los 28 concejales de la ciudad, prácticamente hay 3, no sé, tendríamos que contar bien, pero muy poquitos que no van por ningún cargo. Algunos todavía le queda 2 años por gobernar. El resto, hay candidaturas de todo tipo. Hay algunos que van por la reelección a su banca, como la tuya. Hay otros que tienen 2 años más y se juegan una suerte, una patriada en el Senado o en alguna lista de diputados. Pero, sin embargo, muchos ven de que al Consejo le faltó debate, le faltó ese debate político que en algún momento, otros años, ha tenido. ¿Cómo lo ves vos a esto? Sí, yo creo que el Consejo perdió debate principalmente porque, insisto siempre en cada nota, con esto hay una mayoría matemática, una mayoría numérica, la mitad más uno, integrada por el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, que hoy en día conforman un mismo frente electoral, que han planchado las grandes discusiones de la ciudad. Hoy la ciudad, en sus puntos neurálgicos, las cosas más importantes, no las discute el Consejo porque no tiene atribuciones, y en las cosas que tienen atribuciones, las discusiones se pasan por el lado. La política de hábitat, la política de vivienda, la política de cómo hacer para garantizar mecanismos para que los rosarinos y rosarinas accedan a la vivienda digna, son proyectos que
nunca adquieren volumen acá porque no tenemos los votos para aprobarlos. Si uno propone, como en mi caso, bueno, un fondeo, un crédito para incentivar el alquiler para personas que no tengan, para personas que tengan salario mínimo, o para estudiantes, o para mujeres solas, generar una política, un dispositivo del Banco Municipal de crédito para que esas personas puedan alquilar. Bueno, eso acá no se trata, no se aprueba, nunca están los votos, porque bueno, no tenemos mayoría legislativa. Así como esas discusiones sobre cómo avanzamos sobre la concesión del espacio público, ¿no? Una ciudad que está cada vez más privatizada y donde hay muy poco control sobre la privatización de esos espacios públicos. Ahora vamos a ver que en el Parque Independencia se va a poner un McDonald's. Eso no pasó por el Consejo porque la empresa municipal que gestiona eso decidieron talar 15 árboles y poner un McDonald's. Entonces digo, hay muchas discusiones que se fueron sacando de la órbita del Consejo a través de estos mecanismos de crear sociedades del Estado, a través de quitar la potestad de definir sobre la concesión del espacio público, y hay otras que aún tenemos, pero que el Frente Progresista y Juntos por el Cambio no quieren discutir. Rosario sigue siendo una ciudad para pocas personas. El Rosario sigue siendo una ciudad donde se gestiona para algunos barrios, se gestiona el río de forma tal de que accedan solamente un sector de la población. Seguimos privatizando espacios públicos, es cada vez más difícil acceder a la vivienda. Esos son los ejes, esos son los problemas que tiene Rosario, y después se horrorizan o se sorprenden algunos cuando es la ciudad más violenta del país. Si es la ciudad más excluyente, lógicamente va a ser la ciudad más violenta. Marina, seguramente te vamos a tener aquí en el estudio en las próximas semanas, así que vamos a ampliar y vamos a conocer algunas cuestiones más también de lo que planteás. Me imagino que has preparado proyectos y demás para ofrecerle a la comunidad. No me lo digas, pero has preparado proyectos para ofrecerle a la comunidad para renovar tu banca, ¿no? Sí, principalmente son proyectos que ya venimos trabajando. Bien. Lo que es importante en las campañas es que es la etapa para contarlo. Es la etapa para plantearlo y para que todo el mundo conozca estos debates, ¿no? Gracias, y en algún momento vamos a tenerte seguramente las próximas semanas aquí para contar todo esto. Bueno, dale, encantada. Que sigas bien. Marina Magnani charlando con nosotros, concejala de la ciudad, de Unidad Ciudadana, el bloque, que se parte también del peronismo perotista, justamente, lo contó ella, por los desacuerdos, la falta de acuerdo, la falta de convocatoria que han tenido, y lo hemos contado aquí. Ya en un ratito, Hernán Rodríguez Berardi. No sé de qué vamos a hablar con Hernán porque no me anticipó, pero seguramente vamos a analizar la presentación de listas y cómo impacta lo provincial y lo nacional. Ya te cuento los